Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Esta noche hablaremos de tal vez la principal preocupación hoy para habitantes y autoridades en la capital del país, la inseguridad. Particularmente hablaremos de la situación que se vive o que se ha vivido en el barrio San Bernardo, que ha sido escenario en los últimos 45 días de 4 ataques con granadas, donde varias personas han perdido la vida, otras más han resultado heridas y por supuesto los vecinos de este barrio están completamente atemorizados ante toda esta escalada criminal. Y precisamente para iniciar este análisis saludo a dos expertos en seguridad que además hicieron parte de la administración distrital en la Secretaría de Seguridad, Hugo Acero y Andrés Nieto. Bienvenidos a Sala de Prensa. Juan Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para Andrés, buenas tardes. Bueno, primero hablemos del contexto de la situación que se vive en el barrio San Bernardo. Empiezo con usted, doctor Hugo, para que nos explique un poco qué se concentra en esta zona de Bogotá. Bueno, lo primero que hay que decir es que San Bernardo ha sido uno de los barrios que inicia un deterioro rápido desde la misma intervención que se hizo del Cartucho y al mismo tiempo de intervenciones que se hicieron en Cinco Huecos, en el Bronx y en otros lados. De manera particular, digamos, desplazamientos tanto de actividad criminal, del microtráfico hacia el barrio y al mismo tiempo desplazamientos de habitantes de calle y de consumidores y casi de expendio abierto de droga en el sector, pues ha venido deteriorando el barrio de manera particular. Pero la situación no está solamente ahí. Aquí yo quiero llamar la atención sobre un gran sector, que es el centro de la ciudad. Y un gran sector en donde tendría uno que moverse también hacia Las Cruces y ver el deterioro tan grande que está teniendo el barrio Las Cruces, pasando la décima, entre la sexta y la calle Primera. Un deterioro que está más o menos similar al que está sucediendo en San Bernardo. Pero si nos movemos un poquito hacia el occidente, pues pasamos a la Estanzuela. Si nos movemos un poquito más hacia el norte, pues pasamos a todo lo que tiene que ver con San Victorino, pero particularmente el barrio Santa Fe en la localidad de Mártires, que llega hasta la 26. Es un gran sector. Esto no es solamente un problema de San Bernardo, es un problema mucho más complejo de ciudad que cobija no solamente los temas de seguridad, sino también de renovación urbana y sobre todo de trabajo interinstitucional en un amplio sector de la ciudad que se está deteriorando de manera progresiva y sobre todo muy peligrosa. Mire, Hugo, precisamente sobre algo que usted mencionaba, el tema del deterioro, del desplazamiento. Hace poco la Secretaría de Integración Social hablaba incluso de que en el San Bernardo se concentra hoy por hoy, con la encuesta reciente que hicieron, cerca del 5% de los habitantes de calle de la ciudad. Hablamos de casi más de 534 que, pues de acuerdo al censo que han hecho, habitan permanentemente allí y pues que de una u otra manera también lo convierte en foco de inseguridad y que son aprovechados por estas bandas criminales para su tráfico, para el tema de consumo. Andrés, frente a esta situación, yo estuve la semana pasada, he estado en varias oportunidades caminando allí y recorrer la calle Tercera entre Carreras Décima y Caracas es prácticamente un monumento al abandono. Hay vallas, prácticamente están aislados los habitantes de calle, pero a la vista de todo el mundo se vende, se consume. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer allí de esta zona, Andrés? Bueno, varias cosas. El San Bernardo es un punto estratégico porque nos conecta dos de los corredores que vienen desde el oriente, especialmente lo que se concentraba en San Cristóbal y en Rafael Uribe, y se convierte en el corredor perfecto para el narcomenudeo. Pero Hugo tiene razón en algo, y es que no es solo el San Bernardo. Estamos hablando que esto es una L que viene perfectamente desde el barrio Santa Fe, la Estanzuela, el Voto Nacional, todo lo que tiene que ver con Plaza España, llega abajo de la Caracas y sube en una L hasta Las Cruces. Ahora, esto no es nuevo. Recordemos que hacia el año, por ejemplo, 2015, ya se habían identificado dos bandas duras. Estamos hablando de los paisas y estamos hablando de los caucanos, que ya estaban en enfrentamiento por esa relación entre Las Cruces y el San Bernardo, para el punto estratégico de alrededor de 4 ollas madre, como se conocían en su momento. Posteriormente, con la intervención del Bronx, que aparece el enfrentamiento entre Gancho Mosco y Gancho Mero, empiezan a intentar quedarse con este territorio.
Pero allí ya entonces se encontraron con otro enfrentamiento y resultaron cuatro grandes grupos que querían quedarse especialmente con el tema de armas y con el de microtráfico. Entonces ahora teníamos a los caucanos, a los paisas, a los sayayines y a una estructura un poco más pequeña que se denominaba Rosas. Entre todo eso se hizo una intervención, hay que reconocer que la administración de Enrique Peñalosa hizo una intervención en el barrio San Bernardo que logró prácticamente desarticular las cuatro al tiempo, las debilitó y eso permitió un halo de tranquilidad y de paz, sobre todo para una parte urbanizada que además está muy consolidada, que son los conjuntos de Campo David. Sin embargo, ahí ya se estaba hablando de la renovación urbana que va hasta la sexta. Y eso, pues que se trabajó con la empresa Renovación Urbana y demás, llevó a que se creara en el año 2020, incluso Hugo Acero fue el que lideró ese proceso, el Plan Centro, que buscaba intervención integral. Y es que usted lo ha dicho, Andrés, y es que el problema es que hay unas vallas, pero no hay presencia integral. Esto no es de policía o de poner militares, esto es de ir, por ejemplo, a los pagadiarios. En ese punto, en Dos Manzanas, hay 23 pagadiarios. Estamos hablando que hay un comedor, hay 4 jardines infantiles. Se censaron en su momento alrededor de 102 familias tradicionales que no tenían nada que ver con el microtráfico ni con la olla, pero que estaban en la mitad de la situación. Y una cosa bien particular, un asunto con comercio que tenía que blindarse bajo una red que ahí existía en frente de seguridad frente a las extorsiones, porque sobre la carrera décima teníamos todo el tema de muebles y de maderas, que es histórico, teníamos un asunto de funerarias al frente del San Juan de Dios y al interior había unos talleres tanto de mecánica como de caucho. Y todo eso generaba empleo y demás. El problema es que cuando se fue reduciendo por el tema de la intervención de la renovación urbana, donde incluso 4 manzanas fueron intervenidas, pues todos se arrinconaron y ahora todos se están peleando entre ellos. Pero Hugo tiene razón en algo y es, esto no es solo de este espacio. En Bogotá hay una lucha prácticamente de mafias y eso se ve en que no solo ha explotado el San Bernardo. Tenemos explosiones en Engativá, tenemos explosiones en Ciudad Bolívar, tenemos explosiones en Kennedy y todo es por la lucha del microtráfico. Pero en este panorama, en los últimos 45 días, así llama fuertemente la atención que 4 explosiones con granadas, incluso que desde la Secretaría de Seguridad han dicho serían provenientes de Indumil, todas en un mismo sector. Quisiera que pudiéramos explicar y ahondar un poco más en por qué se están presentando en esa zona del San Bernardo, qué es tan importante para estos grupos criminales que se están disputando ese territorio, Hugo. Básicamente distribución de droga, manejo y comercio de armas y desde luego otras rentas que tienen que ver con la extorsión como base hacia otros territorios en donde se está extorsionando. La modalidad de granada, la modalidad de explosivos la vienen utilizando los extorsionistas y la vienen utilizando en enfrentamiento entre las propias bandas desde hace mucho tiempo. Esto ha sucedido en otros lugares de la ciudad y en otros sectores, pero de manera particular a través de la extorsión, como mecanismo de presión a quienes están extorsionando, se vienen realizando este tipo de actos. En el caso de San Bernardo realmente es un enfrentamiento por este tipo de mercados ilícitos, pero es allí donde uno, como lo ha mencionado Andrés, llama la atención sobre esto. No es una intervención solamente policial. Desde luego, la policía debe estar ahí. Desde luego la policía debe tener un control no solamente de San Bernardo, sino desde luego de los lugares cercanos que tienen que ver con el caso de las Cruces, de la Estanzuela y de otros lugares cercanos sobre los cuales debe haber una mayor presencia. Pero se requiere un trabajo en equipo de largo aliento. Yo quiero decirle que tuve la experiencia del Cartucho y allí trabajamos durante 5 años seguidos, 18 instituciones, 5 años seguidos. Trabajábamos todos los jueves, todas las semanas, 18 instituciones del distrito, del distrito y del orden nacional, porque también por otro lado teníamos un grupo de seguridad que era fuerte en términos de policía y seguridad y justicia, en términos de policía, en términos de guardia presidencial, porque tenía un batallón ahí cerca, de manera particular, teníamos el DAS y teníamos a la Fiscalía. 4 instituciones desde el punto de vista de seguridad, pero no eran solamente esas 4 instituciones trabajando, sino que además estaba cultura, salud, educación, renovación urbana, todas las instituciones del distrito, hasta el IDU, estaba trabajando ahí de manera particular de cómo recuperábamos un sector.
4 años, casi 5 años de trabajo coordinado todos los jueves para lograr recuperar un sector de la ciudad. Por eso digo que la estrategia debe ser integral, no solamente sobre San Bernardo, sino debe ser un plan de recuperación del centro. Y un plan de recuperación del centro que no va solamente hacia el centro de la Jiménez hacia arriba o de la Jiménez hasta la Caracas, involucrando Candelaria, sino que supone el meter las cruces, el meter San Bernardo, la Estanzuela, el Voto Nacional, el barrio Santa Fe, porque es que hay dinámicas criminales en todo el centro. Si miran las cifras que actualmente está sacando la Secretaría de Seguridad, se van a dar cuenta que en el centro de la ciudad se está incrementando la violencia homicida de manera particular en esos territorios. Y es ahí donde hay que hacer intervención, no solamente policial y de justicia, porque ahí debe estar también la Fiscalía y desde luego las acciones de justicia, sino también las otras instituciones de desarrollo social, pero debe haber un trabajo permanente y conjunto de varios meses, de varios años, para recuperar distintos sectores del centro de la ciudad. Mire, usted llamaba poderosamente la atención sobre un tema y es también para que nos entiendan los usuarios que nos ven en diferentes partes del país, pero que también en diferentes partes del mundo y entiendan que se trata de varias manzanas en el centro de la capital de Colombia que pues han prácticamente ocasionado un desplazamiento de habitantes de calle, de microtráfico en diferentes cuadras, como que han venido desplazándose de un lado a otro y en este momento, pues según lo que nos demuestran los hechos, pues se han concentrado particularmente allí en el San Bernardo. Andrés, quiero preguntarle por dos cosas muy puntuales. Hoy por hoy habla la administración distrital, la policía, de dos bandas que se están disputando allí, los costeños y los venecos. ¿Qué se sabe, qué pudo usted establecer, usted que ha estado investigando permanentemente todos estos fenómenos de estas bandas delincuenciales? ¿Quiénes son estos sujetos? Para poder llegar a los costeños y los venecos, hoy tendremos que hacer un pasito hacia atrás y saber quiénes eran los leones y quiénes eran los morochos. Estas dos bandas fueron desarticuladas entre el 2021 y el 2023. Fueron las que se tomaron los territorios, en este caso particularmente la conexión entre Cruces y San Bernardo, cuando esas bandas que mencionamos anteriormente, como los paisas y los caucanos, fueron desarticulados. Hoy están en un enfrentamiento porque es que el San Bernardo es estratégico para el pitufeo de droga y para la venta de armas. Incluso desde la Universidad Central, en el año 2024, el año pasado, advertimos que en el San Bernardo se estaban alquilando armas cortas desde 15.000 pesos por hora y que se estaba moviendo armamento mucho más pesado. Y esto no podemos echarle la culpa a la fuerza pública, ni mucho menos. Sabemos que si estamos hablando, por ejemplo, de una granada o algo por el estilo, los enfrentamientos con grupos armados que tienen una lógica distinta a la de Bogotá y que están fuera de la capital, son las que en medio de esos enfrentamientos también se pierde alguna de las municiones. Pero la pregunta es cómo están llegando hasta allí. Y es que el San Bernardo, insisto, es un punto estratégico. Si uno se da cuenta, conecta rápidamente la Caracas, que es una de las pocas vías que va desde Usme hasta la salida de Bogotá. Es decir, es la posibilidad de transportar lo que quiera. Con la décima, con la sexta y la primera, que también atraviesan hacia el occidente. Es decir, es una H estratégica para poder mover lo que quiera en la ciudad. Estas dos bandas se están disputando porque el punto es estratégico. Antes, como el San Bernardo era más grande y estaba compuesto por 8 manzanas y 3 conjuntos, pero hoy con la renovación urbana el San Bernardo se redujo a 3 manzanas, pues ahora es más pequeño el espacio que tienen para poder hacer esa distribución y para quedarse con esa situación. Incluso el año pasado, en ese mismo informe que les cuento, le dijimos a la administración desde diferentes formas que se identificaron cerca de 18 ollas donde la ciudadanía misma, la que dice que están allí, que ellos están en riesgo, además de 3 puntos de distribución de arma y además algo que nos dejó con los pelos de punta, 60 cámaras privadas que no sabemos quién monitorea y que tienen control sobre quién entra desde la parte sur, desde la parte oriental y desde la parte occidental. Lo que quiere decir que aquí es lo que hay es un control total. Pero además, Acero acerta en algo, y es que esto requiere un plan articulado y de trabajo continuo. Y yo quiero dar unos datos acá, porque el Plan Centro ya mostró resultados. Y la pregunta es, si en años pasados se pudo controlar, a pesar de estar las mismas bandas, ¿por qué hoy no? Y es que en el momento en que el Plan Centro estuvo más activo, con 18 entidades que iban desde bomberos, pasando por integración social y DIPRON, movilidad, hasta seguridad,
Se logró pasar de 60 lesiones a 34 en delitos sexuales de 17 a 7. Hay un tema ahí de trata de personas muy complejo. Y un tema de homicidio de 5 a 3 con reducción promedio del 32% en todos los delitos, estando las bandas allí. Pero eso no es solo de policía, sino de intervención social. Y entonces quizás lo que aquí nos hace un poco de daño a toda la ciudad es el síndrome de Adán y Eva. Y es que pensar que antes no se había hecho nada es desconocer un trabajo que primero tuvo experiencias exitosas y dos, que estaba controlado. Y es que no es la primera vez que Bogotá tiene estas acciones. Bogotá ya intervino el cartucho de forma efectiva, intervino el Bronx y tiene que seguir interviniendo estos espacios. Pero si se cree que esto solo se soluciona con policía y no con atención social, no con organizar la movilidad, no con mejorar la infraestructura pública que está allí, no con dar una posibilidad social y de atención real, pues no tenemos nada que hacer. Y estas dos bandas están aprovechando eso, la desidia y el desorden que hay, porque en medio del caos es lo mejor que les puede pasar para seguirse enfrentando. Resultado, en un año, 4 explosiones, el año pasado en noviembre una, incluso con el refuerzo de unidades que se anunció hace menos de un mes. Mire, desde la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, frente al tema de las granadas, han denunciado permanentemente, incluso han hecho un llamado al gobierno nacional donde dicen, venga, necesitamos una regulación urgente frente al tráfico de estos explosivos, porque hemos encontrado incluso en allanamientos este tipo de elementos y pues que evidentemente lo muestran los hechos, están siendo utilizados entre estas bandas criminales. Hugo, quiero preguntarle hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno nacional y hasta dónde llega también la responsabilidad distrital. Bueno, la verdad es que el gobierno nacional hace rato dejó de trabajar con alcaldes y gobernadores de manera particular y ustedes sienten y sentimos los ciudadanos esas discusiones que hay entre la administración nacional y la administración distrital, que en todos los campos no hace bien y en materia de seguridad sí que es un problema. Pero yo creo que la administración tiene capacidad realmente para hacer un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana, inclusive si se quiere también con la 13ª Brigada, con la Fiscalía y desde luego meter a todas las instituciones del distrito. Puede que el cuadrante se reduzca un poco en términos de intervención. O sea, no se puede limitar. En mi caso, recomendaría no limitar solamente el problema a San Bernardo. Yo extendería ese cuadrante un poco hacia las cruces, entre primera y sexta, particularmente a lo largo de la carrera novena. Lo extendería hacia la Estanzuela, pasando la Caracas y lo mantendría hasta San Victorino, como una primera intervención fuerte sobre la cual hay que trabajar. Pero para eso se requiere dos grupos de trabajo. Uno de seguridad y justicia, donde está la policía, donde está la fiscalía y donde desde luego, como digo, podría estar hasta la 13ª Brigada como un apoyo en algunos sitios estratégicos, pero no para militarizar ese sitio. Y otro grupo de desarrollo social, seguramente liderado, si se quiere, por renovación urbana, en donde participen distintas instituciones del distrito, educación, salud, el IDU, la empresa de energía, la empresa de acueducto y alcantarillado, en fin, 18, 15 instituciones sobre las cuales hay que trabajar de manera permanente. Y no tienen que trabajar los secretarios, necesitan un servidor público de cada institución que tenga capacidad de solucionar problemas de cada una de las instituciones y trabajar de manera permanente. Esos dos equipos de trabajo pueden dar soluciones en un sector mucho más amplio que se está deteriorando y que no es solamente San Bernardo, pero como digo, puede ser San Bernardo, Las Cruces, La Estanzuela y un poco involucrando hasta, si se quiere, la zona de San Victorino para mejorar la seguridad de un sector que luego se puede ampliar hacia la zona del barrio Santa Fe, llegando hasta la calle 26 y un poco más abajo, llegando hasta casi la 30, si se quiere, en términos de recuperación del centro de la ciudad con esas problemáticas, porque la zona de Santa Fe también se está deteriorando, como está sucediendo en el caso de San Bernardo, y ese es un deterioro rápido que se ha venido dando en los últimos años, particularmente en esa zona. Hugo, más allá de la respuesta integral evidentemente que se necesita y que ya vemos que el distrito está haciendo un trabajo para llegar allí rápidamente, ¿usted está de acuerdo con militarizar esa zona? No. Yo digo que uno puede tener apoyos particulares en determinados sitios y seguramente el guardia presidencial lo siente porque de manera particular ya está llegando hasta Candelaria el problema.
y está llegando a la parte baja de la cesta hacia la parte de guardia presidencial y desde luego ahí se requiere unos apoyos, pero como apoyo, no, realmente la policía tiene la capacidad para controlar toda esta zona y requiere también del apoyo y del trabajo conjunto con la fiscalía para obtener resultados importantes. Un grupo de seguridad en donde solamente el apoyo, no militarizar esa zona, sino básicamente control policivo y se requiere algún apoyo de ellos, desde luego en términos de presencia y control, se podría solicitar. Pero hay que hacer esos dos grupos de manera particular. Uno de desarrollo social, liderado por una institución en donde se trabaje de manera permanente y se elimine la palabra colaboración. No, se trabaje de manera permanente por solucionar los distintos problemas sociales y en donde haya otro grupo de seguridad y justicia que enfrente los problemas de esos temas, seguridad y justicia. Andrés, a su juicio, ¿es necesaria la militarización en esa zona? No, no solo no es necesaria, sino que es que no es viable en términos jurídicos. Y es que tener presencia de unidades militares no es directamente proporcional a que se militarice una zona o que se militarice la ciudad. Recordemos que la militarización es una figura jurídica de la estrategia de seguridad en la cual solo se aplica o se llega si se declara una situación especial de orden público por parte del gobierno nacional. Y estaríamos hablando de la incursión de un grupo armado al margen de la ley en el territorio, cosa que hoy no está en el San Bernardo. La policía tiene la capacidad de controlar si no se queda sola. Ahora, ¿qué pueden hacer patrullajes mixtos? Eso se viene haciendo en estas ciudades de hace más de 10 años, donde hay duplas de policía y brigada, porque la brigada está en la ciudad sin que haya militarización, cada quien haciendo lo suyo, y es la policía generando el control y el militar protegiendo a la policía de cualquier otro tipo de situación, pero no en una intervención directa. Ahora, la posibilidad de atacar lo que pasa en San Bernardo pasa por organizar San Bernardo. ¿Qué quiere decir eso? De nada sirve seguir capturando personas o cabecillas, aquí hemos hecho énfasis en eso. Hoy las bandas en Bogotá y en las principales ciudades no funcionan como un grupo armado, entonces no basta con capturar un cabecilla y entonces se cae toda la pirámide, no funciona, lo reemplaza. Entonces no basta con capturar, sino basta con, listo, saquemos el cabecilla, saquemos la banda, pero ¿quién va a controlar, por ejemplo, lo que pasa allí con los pagadiarios, con los menores que están allí desescolarizados, instrumentalizados? ¿Qué va a pasar con los habitantes de calle? ¿Qué pasa con las bodegas de reciclaje y la basura que está allí? Tenemos que cambiar frecuencias, es decir, si organizamos el espacio, empieza a delimitarse la posibilidad de que ellos, usando el desorden, los delincuentes, terminen por apropiarse del barrio. Pero eso solo se logra si no se deja solo a la policía, sin llegar a la militarización. Mire, vamos a ampliar un poco más el tema. Hablábamos particularmente de San Bernardo, pero yo tomé unas cifras hace poco de la Secretaría de Seguridad. Hablo particularmente de los homicidios que cada día, pues, en las cámaras de seguridad se siguen registrando cada vez con más violencia. Hablamos de que en 2025, con corte a febrero, 175 homicidios, un aumento del 10% frente al mismo periodo del año anterior. Cuando hemos cuestionado a las autoridades, tanto policiales como civiles, sobre este problema, pues nos dicen o se remiten en la mayoría de oportunidades a que esto se refiere principalmente a vendetas entre bandas criminales. ¿Es realmente esto lo que está pasando, Hugo? Pues la verdad es que desde hace un tiempo para acá, cada vez la violencia es mucho más instrumental, menos circunstancial, menos ligado a temas de convivencia, desde luego mucho más a estructuras criminales. Eso es cierto, el sicariato ha aumentado en la ciudad. Este tipo de atentados son reflejo de organizaciones criminales que se enfrentan de esa manera o que atentan en contra de sus enemigos de esa manera. Pero las autoridades, tanto de seguridad y justicia, no pueden ser simples espectadores. Un poco lo que está sucediendo en el Catatumbo o lo que está sucediendo en el Cauca, mientras que organizaciones como el ELN y otros frentes se están enfrentando. En el caso de Catatumbo pareciera que la fuerza pública está como un espectador tratando de crear corredores humanitarios y de sacar los muertos y de contar muertos. No, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, no solamente para intervenir sobre estas bandas, y desde luego reducir el homicidio. Aquí no se puede seguir diciendo que el homicidio pues sigue aumentando porque como se están enfrentando eso es completamente inevitable. No, se requiere realmente atacar
las estructuras, pero sobre todo aquellos que están cometiendo los homicidios. El sicariato se ha aumentado es porque hay sicarios que de manera particular no cometen un solo homicidio, sino varios homicidios. ¿Dónde está la detención de esos sicarios? ¿Dónde está la investigación criminal de manera conjunta, policía y fiscalía, orientada precisamente a dar con estas personas? Ahí se requiere un esfuerzo grande para disminuir las cifras, porque la verdad es que el año pasado aumentaron los homicidios hasta el mes de diciembre, y en lo que va corrido el año se ha superado casi, pues, ha estado por encima del 15% el aumento de ese delito en la ciudad, y la respuesta ha sido la misma: un enfrentamiento entre bandas, como si las autoridades no pudieran hacer nada frente a ese respecto. Andrés, oficinas de sicarios en Bogotá, ¿cómo frenar esta situación? Bueno, aquí es importante decir que Bogotá, a diferencia de Cali o de Medellín, que tenía unas macroestructuras que además fueron derivadas de una serie de carteles, en Bogotá funciona distinto, y es que hay bandas que prestan servicios criminales a partir de mercados criminales. Entonces, ya no es solo la figura del sicario que pertenece o responde a un solo jefe o le presta solo ese servicio, esa estructura, sino sencillamente sicarios que cualquier banda le puede pagar para el tema. El ejemplo más claro de esto fue lo que pasó con Satanás, con el famoso tren de Aragua, que viene de otra estructura que eran los del tren y los de la 38 en María Paz. Satanás sencillamente prestaba al inicio el servicio de matar a otro, de forma directa, concreta, y valía la cabeza de esa persona dependiendo si lo querían muerto en horas de la mañana, en horas de la noche, en qué parte de la ciudad, si habían más testigos o menos testigos. Cuando se desarticula gran parte de los de la 38 y los del tren, el tren de Aragua bogotano, que ya sabemos que no es el mismo internacional, empieza a tomar fuerza, y Satanás, que antes solo prestaba servicios de sicariato, pues se mete también en el negocio. Resultado: hay que dejar de pensar que las bandas delincuenciales tienen una estructura solo piramidal, que funcionan como un grupo armado y que están detrás de un enfrentamiento con la fuerza pública. Ellos están aquí es detrás del negocio, es rentable, por eso hay que darle a las rentas delincuenciales donde más les duele. De lo contrario, se podrán desarticular las 312 bandas que están identificadas en Bogotá. Pero mientras siga siendo rentable delinquir, pues se configurarán otras, y estas llevarán a pagar sicarios o de Bogotá o de cualquier parte del país para quedarse con el negocio. Bueno, ahora los voy a invitar a ambos como exfuncionarios de la administración distrital a que revisemos un poco o hagamos una reflexión final de qué está fallando, cuál sería el mejor camino, mejor para controlar todo este tema de inseguridad. Hablamos de que hace poco 500 policías nuevos para Bogotá, hace menos de un mes. Hablamos también de que siguen los robos, por ejemplo, de celulares, a donde todo el mundo sabe, siguen robando, siguen llegando allí y no pasa nada. También hay una percepción de inseguridad. La última encuesta INVAME reveló que más del 80% de los encuestados se sienten inseguros en la ciudad. Para esta reflexión final le voy a pedir a cada uno, con el conocimiento que tienen de cómo funciona la administración y con toda la experticia que tienen en materia de seguridad, ¿a dónde debería apuntar la administración, doctor Hugo, para combatir con resultados prontos y reales la inseguridad en la ciudad? Hechos como los que están sucediendo en el centro de la ciudad, en San Bernardo, como digo y lo decíamos aquí, requiere una intervención integral y desde luego una presencia permanente de policía en ese sector. Bogotá no ha crecido en policía, les entregaron 500, pero eso es reposición. Bogotá no ha salido entre 16.000, 16.500, 17.000. Ahí se ha mantenido en los últimos años y no va a crecer. Pero de manera particular, en términos de inteligencia e investigación criminal, hay que avanzar. Eso hay que fortalecerlo, pero sobre todo hay que darle no solamente a las estructuras de tercer nivel, como se ha venido sucediendo. Pueden acabar con los costeños o con los maracuchos o con los grupos que están actuando en San Bernardo. Esos son tercer nivel, esos son soldados. Esa es la gente que está distribuyendo droga al menudeo y traficando, y como dice Andrés, traficando con armas o alquilando armas. ¿Dónde están los segundos y los primeros? En investigaciones que hicimos cuando era secretario, nos hablaban de los jefes, de los patrones de San Andresito. ¿Dónde están los patrones de San Andresito? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ponen a esa gente en los territorios? ¿Quiénes traen las toneladas de droga a la ciudad? Que alguna se queda y otra sale por el aeropuerto y otra sale con mercancía hacia los puertos del Caribe. ¿Dónde están esos
grandes mafiosos que realmente tiene Bogotá. También hacia allá hay que orientar las acciones, porque es precisamente golpeando esas estructuras y golpeando sus finanzas que de manera particular se puede disminuir, digamos, el delito en general en Bogotá, pero particularmente el homicidio ligado a estas estructuras criminales. Yo creo que ese es un esfuerzo que todavía no se ha hecho en Bogotá. Seguimos golpeando estructuras de tercer nivel y no a los verdaderos jefes que están tranquilos, como decía alguien, gobernando desde San Andresito o desde algunos sectores particularmente camuflados como empresarios o como comerciantes, camuflados en Bogotá, manejando las grandes rentas criminales del narcotráfico, la trata de personas, el comercio de armas, sí, el contrabando y otras tantas actividades criminales. Andrés, se nos acaba el tiempo. Muy breve reflexión final. ¿Qué hacer para controlar la inseguridad en la ciudad? 3 cosas. 1, muchas de las intervenciones han mostrado resultados y hay que fortalecer lo que ya está. Aquí la clave es la continuidad y la persistencia. De nada sirve un plan cada mes o respuesta a un hecho que es particular. Se requiere un plan integral a largo espacio, a largo tiempo. 2, todas las entidades y autoridades. Esto no es solo de policía y es un error dejar incluso a la policía sola ya porque también la ponemos en riesgo. Y 3, hay que focalizar. Bogotá tiene 1.171 barrios y cerca del 30% del total de los homicidios se concentra en 60, en el 5%. ¿Por qué? Porque claro, todos sabemos que la solución ideal sería aumentar pie de fuerza, pero no es posible. Hay que buscar alternativas. Y entre las alternativas está focalizar y tener en ese plan integral cómo se va a intervenir de forma diferencial. San Bernardo, La Favorita, María Paz, lo que está pasando alrededor de la central de abastos y todo el oriente, porque por estar pendientes solo de un tema, no podemos descuidar el resto de lo que está pasando. Y es que si bien el sicariato ya llegó a más de la mitad de los casos, hay todavía algunos homicidios sociales, por ejemplo, que son absolutamente predecibles y prevenibles. El homicidio del Día de la Madre, de Amor y Amistad, 31 de octubre, diciembre, fechas que históricamente son emblemáticas en términos de violencias y que no debería ser así. La focalización es la clave. Bueno, los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Se nos quedan muchos temas por conversar, el tema de la judicialización, de las capturas, bueno, de todas estas aristas que hoy pues nos ponen a analizar la situación de inseguridad en la ciudad. Ambos, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, gracias por estar hoy en Sala de Prensa. Los invitamos a continuar conectados con toda la programación acá en Noticias Caracol en vivo.